¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Mafia y hoy la idea es abordar la anatomía y básicamente la fisiología de algunas estructuras del sistema nervioso, particularmente las estructuras del tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es una estructura que compartimos con la mayoría de los animales y es una de las primeras que se desarrolló en la evolución de las especies, porque es el asiento de las funciones básicas como es el control de la respiración y el control de la frecuencia cardíaca. Estas estructuras se localizan en el sistema nervioso central y las podemos relacionar con el arco anterior del atlas, o sea, de la primera vértebra cervical, y se extienden hasta aproximadamente la altura de los tractos ópticos. Son la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo, y derivan embriológicamente de las vesículas encefálicas, que son la anterior, la media y la posterior. La vesícula posterior da origen al rombencéfalo, que por último va a formar la médula oblongada o bulbo raquídeo y la protuberancia o puente. Y la vesícula media va a generar el mesencéfalo. De la vesícula anterior después se va a generar lo que se conoce como hemisferios cerebrales y todas las estructuras restantes del encéfalo. A continuación vamos a ver en detalle estas estructuras que acabamos de nombrar para conocerlas mejor y después para abordar su funcionamiento. La médula oblongada presenta 4 caras, una anterior, 2 laterales y una posterior que tiene 2 porciones, una inferior libre y una posterior que se encuentra cubierta por el cerebelo formando parte del cuarto ventrículo. En su cara anterior encontramos un surco que es continuación del surco medio de la médula espinal, denominado fisura mediana anterior, la cual termina en una depresión, el foramen ciego. Este surco se encuentra interrumpido en su porción inferior por la decusación piramidal o motora. A ambos lados de este surco se encuentran unas protrusiones denominadas pirámides vulvares. Estas son formaciones que realiza el haz piramidal cuando desciende por el tronco del encéfalo. Estas últimas se encuentran limitadas hacia lateral por el surco preolivar, que lo separa de una eminencia ovalada denominada oliva vulvar. Detrás de esta estructura encontramos el surco retroolivar, de donde emergen los pares craneales glosofaringio, vago y accesorio. En la cara posterior observamos, en la línea media, el surco mediano posterior, y hacia los laterales de este, el surco intermedio posterior. Cranealmente, el más lateral de estos fascículos forma, en el pedúnculo cerebeloso inferior, el cuerpo restiforme. El puente, o protuberancia, es una formación nerviosa mucho más robusta que la anterior y mide en promedio 3 centímetros de longitud. Se halla limitado por la fosa interpeduncular hacia craneal, mientras que hacia caudal se encuentra limitado por el surco ponto-vulvar, como habíamos comentado anteriormente. En él observamos una cara anterior y 2 caras laterales, que se caracterizan por presentar un surco medio anterior bien marcado, el cual se denomina surco basilar. En este surco transcurre la arteria que lleva el mismo nombre. Hacia los laterales de este surco se encuentran 2 protrusiones, los rodetes pontinos, que son las huellas que deja el haz piramidal cuando se disgrega para esquivar a los núcleos pontinos en su descenso. En la cara lateral se observa la emergencia del quinto par craneal, el nervio trigémino. Y hacia el lateral de este último observamos los pedúnculos cerebelosos medios. La cara posterior se encuentra oculta por el cerebelo y separado de este último por el cuarto ventrículo. Este último forma parte del sistema ventricular, tiene forma de rombo y es la cavidad propia del romboencéfalo por la cual transcurre el líquido cerebroespinal. Este se encuentra situado entre la médula oblongada y el puente por delante. Los pedúnculos cerebelosos hacia los laterales y el cerebelo por detrás. Se le atribuyen 2 paredes
4 bordes y 4 ángulos. La pared anterior forma la fosa romboidea. Esta última tiene un eje mayor que está representado por el surco medio y un eje menor que es horizontal y transcurre por los ángulos laterales. Este último eje divide a la fosa en dos triángulos enfrentados por su base. Un triángulo inferior o vulvar y un triángulo superior o pontino. El triángulo inferior corresponde a la médula oblongada, y haciendo un estudio más detallado de la región, se observa un surco mediano que recorre toda la extensión de la fosa romboidea, terminando inferiormente en el óvex. Hacia el lateral de este surco observamos dos protrusiones, una superior y otra inferior, las cuales se corresponden con el trígono del hipogloso y el trígono del vago, respectivamente. En la línea imaginaria que forman las bases de los dos triángulos se observan tractos blanquecinos, transversales hacia ambos lados de la línea mediana, denominadas estrías medulares. Por último, en la región lateral del triángulo inferior se observa el área vestibular. El triángulo superior corresponde a la cara posterior del puente. Este presenta un surco medio, que es prolongación del mismo surco presente en la médula oblongada que ya ha sido descrito. Hacia el lateral de este surco encontramos una protrusión bien marcada y característica de este triángulo, que es el colículo facial, prolongándose hacia craneal, formando una protrusión de eje mayor vertical denominada eminencia media. Por último, encontramos una formación de sustancia gris dispuesta paralelamente al borde del ventrículo, denominada locus cerúleo. El mesencéfalo es la última porción del tronco del encéfalo que describiremos en este video. Comprende a grandes rasgos los pedúnculos cerebrales, los colículos superiores e inferiores y el acueducto mesencefálico. Los límites del mesencéfalo se encuentran bien delimitados. Se encuentra entre los tractos ópticos y el surco pontomesencefálico. Los pedúnculos cerebrales son puentes de sustancia blanca que unen la protuberancia con el hemisferio cerebral correspondiente, precisamente con la región subtalámica y con la cápsula interna. Entre los pedúnculos cerebrales observamos la fosa interpeduncular, de la cual emerge el par craneal número 3, el nervio oculomotor. En su cara posterior observamos los colículos superiores e inferiores, los cuales son formaciones nerviosas que protruyen en la lámina tectal. Los colículos superiores se encuentran separados por una región deprimida en el plano medio, donde se ubica la glándula pineal, la cual tiene funciones relacionadas con el sueño y la vigilia. Cada uno de los colículos se proyecta hacia el tálamo a través de los brazos conjuntivales. Representan un centro de conexión óptica, centro de reflejo de las vías visuales y oculomotoras. Los colículos inferiores, por su parte, representan un centro auditivo y de reflejos acústicos. Como describimos anteriormente, el tronco del encéfalo comprende un importante número de estructuras situadas a lo largo del neuroeje, las cuales cumplen importantes funciones no solo en los seres humanos, sino también en el resto de los animales. Cumplen funciones relacionadas con el cerebro más primitivo, con el primer desarrollo del encéfalo, funciones relacionadas con la regulación del ciclo cardíaco y del ciclo respiratorio, así como también cumplen funciones relacionadas con la regulación de la homeostasis corporal y la regulación de los ciclos del sueño y de la vigilia. Es por esto que comprender la anatomía y el funcionamiento de todas esas estructuras nos ayudará a comprender correctamente una función más integradora del sistema nervioso.